El tema de hoy es el análisis y diagnóstico de la unidad productiva. Habíamos visto, nosotros habíamos empezado con un poco entender de qué se trataba la planificación, qué era la empresa agropecuaria. Vimos los resultados que yo le dije, van a ser muy buenas herramientas que ustedes tienen que aprender a manejar para poder analizar la empresa, para poder analizar, comparar su empresa, si fuese el caso, con otra, ver dónde están teniendo problemas, conocer también el tema de las actividades que ustedes desarrollan, porque una empresa puede tener 2 o 3 actividades o más dentro de su actividad, y ver cuál me es más rentable, cuál me conviene más, también es importante con esa herramienta. Y ahora ya vamos a ver un poquito el análisis y el diagnóstico de la unidad productiva. Un poco pensando en lo que es la empresa, cómo puedo modificar mis actividades, y también esto va a servir para que ustedes puedan analizar en algún momento, en alguna medida, y por eso están relacionadas las dos materias, lo de valor agregado. Bien. Primero, que es un tema que no queda claro, si ustedes empiezan a buscar definiciones de qué es una unidad productiva, van a ver de que no queda claro qué es una unidad productiva. Una unidad productiva es una empresa, es un establecimiento, es un productor, porque si ustedes toman el caso de Senasa, van a ver que un establecimiento puede tener varias unidades productivas dentro. ¿Por qué? Porque Senasa asocia unidades productivas a productores. Entonces, si dentro de un establecimiento, de un campo, hay varios productores que tienen animales o que hacen actividades, por ejemplo, el dueño del campo, algún arrendador, algún arrendatario, los toma como unidades productivas distintas. Nosotros, para manejarnos y para entender qué es una unidad productiva, bueno, vamos a hablar que vamos a asimilarlo a una empresa, a una explotación agropecuaria, porque es un conjunto de terreno, infraestructura, maquinaria, equipos, animales, que se utilizan para las actividades agropecuarias y están sometidos a una gerencia única, ¿sí? O sea, dependen de una sola persona. Y acá un poco sí nos acercamos a lo que dice Senasa, que si en un campo lo compartimos, una parte trabajo yo y hago ganadería y otra parte trabaja mi hermano y hace agricultura, serían 2 unidades productivas distintas que no podríamos y no deberíamos manejarlas juntos. Ahora bien, ¿qué es el análisis de gestión? Es una herramienta que nos va a permitir examinar si las decisiones que fuimos tomando fueron acertadas o no, ¿sí? Yo decidí invertir o poner más capital para producir esto, o para darle valor agregado, o para diferenciar producción, o sea, diversificarme. ¿Eso fue acertado o no? Eso lo voy a ver. ¿Cómo hago el análisis y diagnóstico? Bueno, lo voy haciendo utilizando las herramientas que vimos en la clase anterior. Y en el caso de que las decisiones no fueron acertadas porque resulta que yo venía con un cierto resultado económico financiero y realizo una serie de cambios y obtengo peores resultados. Entonces, ¿por qué pasó eso? ¿Eso se debió a problemas coyunturales? Este año no es un año, por ejemplo, el que pasó, no es un año para comparar. La sequía hizo que todo fuera malo y que no se pueda comparar. Y lo que hablábamos de los resultados de la clase pasada. Yo, para realizar el control y para realizar ese análisis de la unidad productiva, necesito llevar registros físicos, económicos y financieros. O sea, ya estamos viendo que si yo quiero planificar, el registro, el ir anotando, el no solamente anotar qué compré, qué vendí, llevarle los papeles al contador, sino cómo lo hice,
cuánto lo hice, incluso llevar algún registro de las variables climáticas. Todo eso me va a servir después para hacer un buen análisis. Y el diagnóstico es una evaluación de la gestión operativa y del funcionamiento que tiene, pero es algo más puntual. O sea, mientras que el análisis de la unidad productiva es como una película, se hace a través del tiempo, qué pasó cuando yo tomo la decisión, cómo evolucionó la producción, cómo terminó, qué resultado terminó dando. El diagnóstico es una foto, es qué me pasa hoy, cómo está hoy la unidad productiva. ¿Son similares? Sí. ¿Sirven para lo mismo? Y no, porque en el diagnóstico yo justamente muchas veces hago el diagnóstico para después hacer el análisis. O hago un diagnóstico para ver qué decisión puedo tomar, ¿sí? Cómo sigo con mi actividad y luego analizo si eso fue bueno o fue malo. Entonces, el análisis es un continuo, es un momento de una película y el diagnóstico es una foto de un momento en especial de la empresa. Y fíjense que esta rueda de gestión nos dice que el análisis y la evaluación, ¿sí?, están al principio de toda esta gestión. Después viene el planeamiento, que lo vamos a ver en la última unidad, la ejecución, que es el hacer, y el control. Otra vez, analizo, evalúo, genero una planificación, análisis y evaluación, analizo cómo viene la situación, hago un diagnóstico en ese momento y a partir de ahí planifico. Ya vamos a ver qué es la planificación, para qué sirve, cuáles son los pasos. Ejecuto este plan de acción y controlo. Al final, vuelvo a controlar, vuelvo a hacer ese análisis para ver si lo que implementé está bien o no. Ahora bien, en una gestión hay riesgo, en una empresa hay riesgos, ¿sí? Los riesgos son situaciones adversas o posibilidades de que una situación adversa suceda, ¿sí? Los riesgos nosotros sabemos que pueden pasar y podemos tomar medidas para prevenirlos o mitigarlos, ¿sí? Son riesgos. A ver, si yo me compro un auto y hay riesgo de que pueda chocar, eso es un riesgo y puedo tomar medidas para para mitigar o para reducir ese riesgo. Y voy a respetar las leyes de tránsito, voy a conducir lentamente, no voy a usar el celular mientras conduzco. Son todas cosas que puedo chocar y puedo chocar, sí. Desde el momento que estoy conduciendo el auto puedo chocar, pero el riesgo está, puedo reducirlo. No hay que confundirse con contingencia o con accidente, donde ahí no se puede prevenir. Un accidente, una contingencia, yo no puedo prevenir una sequía. Usted me dirá, y sí, pero si pongo equipo de riego, está bien, yo pongo equipo de riego por una posible sequía, pero no puedo prever cuándo va a pasar. ¿Sí? O sí, pero entonces, si a mí se me revienta una cubierta del auto y choco, y eso es un accidente, porque no es normal que se me reviente una cubierta, excepto que tenga cubiertas muy viejas, gastadas, deterioradas, que ya cumplió su vida útil. Entonces ahí sí es un riesgo, pero si una cubierta nueva y está todo en condiciones, y es un accidente. Entonces, los riesgos son aquellas cosas que yo puedo prevenir, que puedo detectarlo, que puedo saber que están, que puedo evaluarlos en mi plan, en mi planificación, puedo diagnosticarlos y puedo prevenirlos. En la producción agropecuaria tenemos una cantidad de riesgos, ¿sí? Y tenemos por ahí
más riesgos que en otras actividades industriales. Por ejemplo, los riesgos de producción. Los riesgos de producción están: mala calidad de la semilla, o sea, de la cosecha que tuve, que se me enfermen los animales. Son riesgos de producción que, yendo a la citricultura, yendo a la fruticultura o a la producción de árboles para madera, de que yo esté plantando hoy algo que voy a cosechar dentro de 15 años y dentro de 15 años lo que yo planté no sirve. ¿Es un riesgo productivo? Es un riesgo productivo, ¿sí? Que puedo prevenirlo, porque si yo estoy informado, yo sé cuál es la tendencia del mercado, sé que si yo ya estoy viendo de que hay problemas con ciertas variedades o ciertos híbridos de mandarina que no lo están aceptando en Europa, que no le gustan demasiado, y voy a plantar eso, y yo sé que la tendencia va a ser a que eso no se consuma. ¿Entienden? Si yo ¿se me pueden enfermar y se me pueden morir los animales? Sí, pero si yo tengo la vacunación es correcta, tengo un calendario sanitario con un veterinario al día, bien hecho, y el riesgo disminuye. Puede haber accidentes, sí, pero el riesgo disminuye. Los riesgos climáticos, ¿sí? En los riesgos de producción no tenemos demasiado para hacer, salvo hacer las cosas bien. Los riesgos climáticos son aquellos riesgos que dependen del clima. ¿Podemos hacer algo? Sí, también podemos hacer. Yo les contaba que existen seguros que nos van a permitir cubrirnos de ciertos riesgos climáticos. Hoy por hoy, dentro de los mayores problemas que puede llegar a tener la producción son el granizo. Hoy existen seguros para granizo que son relativamente baratos y accesibles. Para algunos cultivos altos como girasol y maíz existe los seguros para viento, ¿sí? Que cuando ya está lista la producción, casi para cosechar, me venga un viento muy fuerte, me lo voltee todo y no lo pueda levantar, no lo pueda cosechar. ¿Es un riesgo climático? Sí, existe, sí, y hay seguros. Y otros riesgos también están cubiertos, son un poco más complicados, un poco más caros los seguros, pero los riesgos de sequía, los riesgos de exceso de lluvia, los riesgos de incendio por rayo, es también un riesgo climático y también existe ese seguro. Los riesgos de mercado, fíjense que los riesgos de producción, las empresas industriales los tienen, pero no son tanto. Riesgo de producción, que una máquina esté defectuosa y me produzca una tanda de productos malos hasta que yo me doy cuenta. Los riesgos climáticos, no, salvo que tenga una producción muy relacionada con el tiempo, qué sé yo, produzco reposeras para tomar sol en verano y justo tengo todo un verano con muy pocos días de sol. Es raro que pase, pero bueno, puede ser. Que tenga una fábrica de paraguas y este año no me haya llovido ningún día, también. Pero en general, estos dos primeros riesgos, las empresas industriales no lo tienen. Los riesgos de mercado sí, pero los riesgos de mercado también van a ver ustedes que se pueden cubrir con seguros. Lo que hablábamos los otros días, que después lo vamos a charlar, yo quiero que por ahí tengan esta charla con economía, que van a ir a esta empresa, Leiva Hermanos, van a ver que los riesgos de mercado también. ¿Qué son riesgos de mercado? Y el tema precios, el tema posibilidad de venta. Recuerden que en el caso de la producción agropecuaria, todo lo que se produce se vende, a más o menos precio, pero se vende. Pero el tema precio es un problema. Por ejemplo, nosotros venimos pensando de que va a venir el año muy bueno para la siembra de soja y estamos haciendo números y planificando de acuerdo a ciertos parámetros y resulta que a fin de año, cuando Estados Unidos empieza a cosechar su soja, nos encontramos con una cosecha súper récord de Estados Unidos, los precios se desploman. Entonces todo lo que habíamos planificado se puede llegar a caer. Ahora bien, yo puedo tomar
un seguro, decir, bueno, a ver, yo necesito que mi soja valga por lo menos tanto. Si vale más, fantástico, pero no quiero que valga menos de, qué sé yo, 100.000 pesos la tonelada. 100.000 pesos los 1.000 kilos. Si vale menos de eso, yo no puedo sembrar soja. Entonces, hoy puedo ir al mercado y pagar un seguro que me garantice de que esa soja va a valer, que mi soja va a valer, no, que me la van a pagar no menos de 100.000 pesos. ¿Sí? Y te miran, pero ¿y cómo es eso? Es un seguro. Así como yo pago un seguro por si choco con el auto que me cubra los gastos, ¿sí? Hay distintos tipos de seguro. Seguro contra todo riesgo, donde me pagan los gastos míos y del que choqué. Seguros contra terceros, donde le pagan los daños a la persona que yo choqué. Bueno, acá lo mismo. Entonces, ¿cómo funciona? Yo pago lo que se llama una prima, X cantidad de pesos por tonelada, y digo, bueno, yo quiero que mi producción, ¿cuánto? Y lo que yo necesito vender, más o menos, no voy a poner todo bajo seguro, pero, o sí, pero entonces yo pago y me aseguro que mi soja valga no menos de 100.000 pesos. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se maneja eso? Ustedes miran, pero ¿y quién me la va a comprar? No, no importa, porque después supónganse que la soja vale, yo se los explico rápido, y después que vayan a la visita esta, si no lo entienden lo volvemos a charlar, pero ¿cómo funciona un seguro? Yo pago un seguro donde mi soja vale 100.000 pesos. Cosecho. La soja hoy en el mercado vale, en el momento de la cosecha, 120.000 la tonelada. Listo, mi seguro lo rompo y no lo puedo ejecutar porque el precio está por arriba de lo que yo había pactado. ¿Vale 100? También no me sirve para nada. Vale 90.000. O sea, en el mercado, cualquier acopio, cualquier cooperativa me la paga 90.000. ¿Qué hago? Voy a la empresa, al asegurador, y le digo, escúchame, hoy quiero ejecutar el contrato de seguro. Ah, sí, vos lo pactaste a 100 y vale 90, bueno, tomá los 10.000 pesos de diferencia por tonelada. ¿Sí? Y yo vendo mi soja en cualquier lugar, en cualquier acopio. Me cubrí. Esa es una posibilidad. Otra es hacer ventas a futuro. Decir, bueno, a ver, por ejemplo, un pollero dice, bueno, al contrario, no quiere que se le escape el precio para arriba. No quiere que la soja valga más de 120, por ejemplo, porque si vale más de 120, se le encarece la fabricación de alimentos. Entonces dice, yo no quiero que valga menos de 100, él no quiere que valga más de 120, nos ponemos de acuerdo y me dice, bueno, mira, vos mandame tantas toneladas de soja, yo te la voy a pagar a 120. Y ustedes me dirán, pero ¿y cómo? Y claro, si la soja vale 140, yo ya acordé con él que le voy a mandar tantas toneladas y él me la va a pagar a 120. Pierdo yo de ganar, no pierdo plata, porque yo según mis números, a 120 la soja, yo pago todos mis gastos y me queda una ganancia. Pierdo de ganar, una diferencia de ganancia. Y si vale 110 o 100, él me la tiene que volver a pagar 120. Él me la tiene que pagar 120 porque eso fue lo que acordamos. Ustedes dirán, pero entonces él está pagando de más. Sí, pero también hizo sus números y con 120 a él le sirve. Generalmente esas ventas anticipadas no se hacen por el total de la producción, sino por una parte, como para asegurar un precio. O sea, los riesgos de mercado también se pueden cubrir. Pero fíjense que yo le estoy hablando de cuánto necesito que valga, y ese cuánto necesito que valga lo saco de un margen bruto. Por eso primero vimos las herramientas técnicas, económicas y financieras, los resultados, porque ahora lo estamos aplicando. Yo para saber qué precio necesito de mi soja y necesito un margen bruto. Ahora bien, ese precio que necesito de mi soja o de mi kilo de novillo o de mi kilo de maíz o de mi kilo de tomate, tiene que ser algo lógico. Si hoy la soja en el mercado está a 130.000 pesos la tonelada, no puedo pensar en que yo necesito una soja de 200.000 pesos la tonelada, porque es ilógico.
No, nunca lo voy a tener. ¿Se entiende? Los riesgos financieros, ¿sí? Para eso hay que hacer el cash flow. Los riesgos financieros es quedarme sin plata a mitad del camino. Faltan 2 meses para la cosecha y no tengo plata para pagarle a los empleados, no tengo a los peones, no tengo plata para comprar los insumos, no tengo plata para seguir funcionando la empresa. Ese riesgo también puede pasar. Y puede pasar porque hubo algún gasto extraordinario. Ese gasto, eso es un riesgo, pero que también lo puedo prever y lo tengo que primero planificar si puede haber algún gasto y si surge, de qué forma yo voy a poder cubrirme. Generalmente lo que se hace es tener todo armado con algún banco para poder, si en algún momento por X motivo me falta dinero y eso hace que peligre todo el funcionamiento de mi empresa, bueno, puedo ir al banco a pedir que me adelanten algo de dinero. Riesgos legales y riesgos humanos y organizacionales son riesgos que generalmente todas las empresas los tienen. Los riesgos legales son de cometer alguna ilegalidad sin querer que me pase algo o que haga algo que yo no sabía que era ilegal. Bueno, hay que estar asesorado. Y los riesgos humanos y organizacionales son todos los riesgos que pueden aparecer por los riesgos propios del trabajo, ¿sí? Que se me accidente un empleado, que se me lastime, que se me enferme. Bueno, todos esos riesgos yo también los puedo prever y puedo tomar precauciones. Pero todos esos riesgos yo tengo que preverlo al momento de hacer un análisis, ¿sí? Y muchas veces las planificaciones al momento de hacer análisis yo veo que fallan. ¿Por qué? Y porque no tuve en cuenta todos estos riesgos. Por eso, entender los riesgos es el primer paso de todo esto, ¿sí? Lo realmente importante es que si yo una vez que detecto cuáles son los riesgos que voy a tener, que yo sé y que entiendo qué riesgo voy a tener, que tome medidas para poder cubrirme de esos riesgos. Y ahí viene el análisis y el diagnóstico. Ahí apuntan ese análisis y ese diagnóstico. Yo evalúo los riesgos que tengo, ¿sí? Y veo de qué forma puedo llegar a cubrirlos. Y una forma sencilla, un plan sencillo para manejar los riesgos es, primero, entender el riesgo y darle una calificación de importancia. A ver, supongamos, el riesgo climático es un riesgo bajo, medio o alto. El riesgo de personal es bajo, medio o alto. Y después, a su vez, darle una probabilidad. A ver, la sequía es un riesgo alto, medio o bajo. Y vamos a suponer que en esta zona es un riesgo bajo, ¿sí? Porque es muy raro que haya sequía tan grande como la de este año que no me dejen cosechar absolutamente nada. Ahora, la probabilidad de que ocurra una sequía es muy probable, poco probable, medianamente probable. Entonces yo ahí armo, a ver si la encuentro, ahí está, este tipo de cuadrito donde yo digo, bueno, a ver, los riesgos, alto riesgo, medio riesgo, bajo riesgo, probabilidad de que ocurran baja, media o alta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un riesgo de alto impacto, por ejemplo, yo, de acuerdo a la matriz de sensibilidad que vimos en la clase pasada, yo estoy viendo que si los precios de los cereales, soy una empresa que hace trigo, maíz, me bajan, aunque bajen un poquito, automáticamente yo empiezo a perder dinero. Entonces, ¿por qué? Porque de acuerdo a la actividad y como viene la situación, estoy muy al límite, ¿sí? Entonces, el riesgo es alto.
y la probabilidad de que haya una bajada de precio también es alta. ¿Por qué? Y porque este año tuvimos poca cosecha acá, a nivel mundial hubo poca cosecha, entonces los precios están bastante inflados, bastante altos, ¿sí? Sequía en Argentina y Brasil, Estados Unidos no viene de una buena cosecha, Europa está con problemas por la guerra de Ucrania y Rusia, o sea que la probabilidad, los precios están muy altos, la probabilidad de que bajen es muy importante, es alta. Entonces, ahí tengo que tomar acciones inmediatas, ¿sí? Buscar la forma de mitigar. Ahora, si el riesgo es bajo, muy bajo riesgo, por ejemplo, de que se me accidente un empleado y me haga un juicio laboral. Y a ver, si yo tengo mano de obra propia y ese riesgo de que se me accidente un empleado no lo tengo prácticamente, no existe, ¿sí? No hay, o tengo un solo empleado que justo que hace 30 años que trabaja con nosotros y que está todo en blanco, todo perfecto, todo bien, no hay ningún problema. Entonces, está muy capacitado, no hace tareas de altísimo riesgo, sino que es el que maneja el tractor. Entonces, el impacto del riesgo es bajo. Que se me accidente esa persona, que nunca se accidentó, es muy bajo. Y la probabilidad de que pase también es baja. Entonces es un riesgo que no es que no lo tengo que tener en cuenta, pero tampoco tengo que tomar medidas como para ya solucionarlo. Entonces, entender el riesgo y hacer un ranking. De esa forma yo ya veo cuáles son mis riesgos más complicados, los riesgos que yo tengo que ocuparme y tomar medidas, los riesgos que tengo que estar atento y los riesgos que, bueno, si pasan, lo asumiremos en su momento, pero van a ser de muy poco impacto o de muy baja probabilidad de que ocurran. Y es lo que venimos hablando, o sea, para poder llegar a esto es empezar a pensar algunas preguntas. Por ejemplo, en el caso del cereal, ¿qué pasa si, o de la ganadería, qué pasa si el precio cae? El riesgo precio es un riesgo importante en la producción agropecuaria. ¿Por qué? Porque no lo puedo manejar. Yo no puedo manejar, yo no puedo decir, me guardo, y tampoco puedo decir, me guardo la producción hasta que suba el precio. En algunas cosas sí, pero en la mayoría no puedo hacerlo. Porque o no puedo, porque son productos perecederos, o no puedo porque son productos muy voluminosos. Entonces no tengo dónde guardarlo. Entonces, ¿qué pasa si el precio cae? ¿Qué pasa si por algún motivo hay problemas en la comercialización y me atraso? Si en vez de vender en diciembre el trigo tengo que venderlo en febrero, ¿financieramente me va a considerar un problema o hay alguna previsión, hay alguna reserva? En el caso de los precios de los cereales, ¿hasta qué punto puedo tolerar una caída? ¿Un 10%, un 20%, un 30%? Hasta el 20% salimos derecho, pero más del 20% tengo problema. Bueno, ¿cuán probable es que el precio caiga más del 20%? Y mirá, es muy raro que pase. ¿O es muy probable? Bueno, esas cosas son las que tengo que ir viendo y analizando al momento eh, de armar esto. Por ejemplo, siembro trigo, no voy a tener problema de venderlo. O sea, no voy a tener problema de comercialización. A lo sumo me pagarán menos porque no tiene buena calidad, no tiene buena cantidad de proteína, pero me lo van a comprar igual. Ahora tengo cebada, o peor aún, tengo colza. Sembré colza, coseché colza. Y la probabilidad de que no pueda vender un solo grano porque por algún motivo se me fue muy alto el ácido erúsico, porque tengo mucho problema de maleza cerca de mostacilla, de mostaza, y se me fue alto el ácido erúsico y me lo devuelven, no me lo compran. Entonces, ese es un riesgo alto, y ahí el riesgo comercial es alto. Tengo que tomar precauciones. Y ahí viene el análisis y el diagnóstico. El análisis. Estoy en condiciones. La foto me muestra que mi campo, mi establecimiento está en condiciones de hacer colza.
hago los diagnósticos, voy a los campos. ¿Cuántos campos tengo con malezas crucíferas? Mostacilla, mostaza, nabo, nabón, todos, y no hago colza, porque entonces estoy asumiendo un riesgo muy, muy alto. Entonces, vean cómo los riesgos se pueden manejar, se pueden morigerar y se pueden tomar precauciones. Entonces llegamos a esta matriz. Fíjense que en el caso, los riesgos que caen aquí abajo, bajo impacto, baja probabilidad, no hacemos nada. Si pasan, pasan. Los de impacto medio o bajo, ¿sí? Impacto medio o bajo y probabilidad media o baja, y ahí hay que tampoco poder hacer demasiado, no tomamos demasiadas precauciones y los monitoreamos. Si vemos que se puede llegar a transformar en un riesgo que puede estar acá, ahí sí vamos a tener que tomar precauciones. Que las precauciones son armar planes de contingencia. Si yo tengo un riesgo alto y la probabilidad de que ocurra es baja, pero el riesgo es alto. O sea, a ver, si me viene una sequía, yo no cosecho nada. Pero entonces, la probabilidad de que ocurra una sequía es baja porque no ocurre todos los años. Ni siquiera cada 5 años. La última fue grande, fue en el 2013, 2014 y ahora, o 2018 y ahora, cada 5, cada 6, cada 7 años tengo una sequía grande que realmente no me deja cosechar nada. Entonces, bueno, pensemos en algunas hectáreas o en alguna parte de la producción, hacer un seguro multirriesgo que me cubra sequía, ¿sí? Y en el caso de que el riesgo sea alto y la probabilidad alta, y voy a tener que tomar medidas inmediatas, tal vez pueda hacer cambiar la producción, porque eso me está generando una probabilidad de que mi empresa quiebre extremadamente alta. Entonces, y hay que armar estos planes de contingencia, o sea, esta planificación que vamos a ver después, más adelante, de qué hacer ante ese riesgo, ¿sí? Y las herramientas que tengo son múltiples, hay múltiples herramientas, hay muchas herramientas que nos van a servir para poder manejar este riesgo. Entonces, el manejo del riesgo es una obligación que tenemos como administradores, como asesores, y hay que entenderlos, hay que calificarlos, hay que monitorearlos y hay que tomar medidas para mitigarlo, ¿sí? No podemos pensar en un riesgo y no darle importancia, no prestarle al menos un tiempito para analizarlo. Que esto pase es probable y el riesgo es alto, bueno, hagamos algo para hacerlo. Si decidimos descartar un riesgo, que sea porque realmente no tiene impacto en nuestra empresa y no porque ese riesgo no lo analizamos. ¿Se entiende a dónde va el punto? Y acá empiezan algunas cosas que yo puedo hacer para ir mitigando esos riesgos. Esos riesgos altos, estos que estaban acá en rojo, estos riesgos. ¿Qué pasa si me aparecen riesgos de este tipo? Y como yo le decía, tengo que pensar en cambiar la producción. Bueno, una forma podría ser la especialización y la diversificación, ¿sí? Tanto la especialización como la diversificación son estrategias productivas que buscan mejorar los resultados técnicos, económicos y financieros y tratar de escaparnos de un riesgo. Y ustedes miran, ¿y cómo? Bueno, a ver, vamos a verlos uno por uno. La especialización. ¿Qué hago en la especialización? Achico la cantidad de actividades que realizo, me especializo en una, ¿sí? Entonces, si yo estoy haciendo, por ejemplo, un ejemplo puede llegar a ser, bueno, a ver, tengo un campo en el norte de la provincia de Entre Ríos, campo natural, no tengo pasturas cultivadas, es todo monte y pasturas naturales. Entonces yo tengo ahí
hago ganadería y hago el ciclo completo. Tengo las vacas y los toros, nacen los terneros, los desteto, hago la cría, ¿sí? la recría y hago el invernado y terminación. Y bueno, el riesgo ahí es que la calidad del pasto y la cantidad del pasto no sea suficiente para terminar de forma adecuada los novillos. El riesgo es alto. ¿Cuál es el impacto? Y que voy a tener novillos de mala calidad que van a valer muy poco. Riesgo alto. ¿Cuál es la probabilidad de que esto ocurra? Y en un campo del norte de Entre Ríos es muy probable. Entonces es un riesgo muy alto. Estoy dispuesto a tomarlo y de que cuando vaya a vender mis novillos estén flacos, bajo peso, sean feos, no tengan buena calidad, no tengan una buena cobertura de grasa. Y no. Entonces es capaz que decir, no, pará, voy a hacer solamente cría. Desteto el ternero y lo vendo. Porque para eso mi campo es excelente. Voy a tener un costo muy bajo, la vaca va a estar fantástico porque justamente estos campos, la vaca de cría anda bárbaro, no tengo prácticamente riesgo porque que no me alcance el pasto en esa situación. Y pasa una vez cada tanto y es muy poco probable. Y el impacto del riesgo es muy bajo, porque a lo sumo voy a perder un poco de preñez, sacaré un poco más de vacas vacías y al otro año dejaré un poco más de ternera, pero lo puedo manejar, no es tan grave. Entonces me especializo, achico la cantidad de opciones de producción que tengo. Por otro lado, en la diversificación lo que hago es aumento, ¿sí? Aumento la cantidad de cosas que hago, ¿sí? Son las dos, serían como opuestas. Y en la diversificación, ¿qué hago? Y, por ejemplo, si yo soy una empresa láctea que solamente estoy haciendo leche fluida en sachet y veo que el mercado está cada vez más complicado, y empiezo a diversificar. Una parte de la producción la hago quesos, empiezo a hacer algo de crema, empiezo a ver si puedo conseguir una maquinita y una pasteurizadora de ultra alta temperatura y hago leche larga vida, hago yogures y ya diversifico. Pasé de leche fluida en sachet a una serie, un abanico de productos que si alguno se deja de vender, mando la producción a hacer otra cosa. Si alguno cae mucho el precio, derivo o desvío producción a otra cosa. O sea, si la leche está muy barata, y bueno, produzco menos leche y mando un poco más a queso. Si los quesos no se están vendiendo y se me están acumulando en el depósito, porque el queso, a diferencia de la leche, lo puedo guardar un poco más, y mando a yogur, dulce de leche. Entonces, diversifico. Hay empresas que admiten unas cosas, otras ambas, especialización y diversificación, pero son cosas que surgen del análisis. A ver, la gente cada vez consume menos leche fluida, el sachet, va y compra la caja porque consume muy poquito, entonces la caja le dura más, y va y compra una vez por mes la caja, el pack de 12 y no tiene que ir todos los días a comprar el sachet, entonces el mercado ese está cayendo. Bueno, vamos por el otro lado, vamos a diversificar sin dejar de atender esta cuota de mercado, pero diversifiquemos. Son las estrategias que yo puedo implementar para bajar los riesgos de mercado, los riesgos de comercialización de mi producción. Y por supuesto la reconversión productiva. La reconversión productiva es una transformación voluntaria de la producción buscando innovar, buscando cambiar, agregar valor, mejorar la producción, ¿sí? Y la innovación productiva puede ir desde lo más básico, que sea cambiar una sembradora, hasta comprar un toro de mejor calidad. Decir, che, pará, voy a buscar un buen veterinario que me diga qué le está faltando a mis terneros. Bueno, mira, tus terneros tienen bajo peso al destete, o sea, nacen bien como cualquier ternero, pero después no engordan lo suficiente y cuando los destetás a los 6 meses son muy livianitos.
Bueno, busquemos un toro que me dé esas características. Entonces yo ahí incorporo genética y hago una innovación y mejoro mis terneros. Che, mirá, la nuez pecan y no está haciendo, no está funcionando, la saco hacia granel, la meto en bolsones gigantes y la mando a la cooperativa, pero la verdad que cada vez el precio es más bajo. Y capaz que si compro una maquinita y la pelo y la vendo pelada y en envases más chicos sirve un poco más. Bueno, vamos por ese lado. ¿Sí? Entonces, eso es innovación que también, otra vez, tiene que salir de un estudio de mercado, de un análisis de la empresa. La empresa está en condiciones de hacerlo. Tiene el capital humano. Hay gente que esté dispuesta a cambiar y a mejorar y a capacitarse para hacer eso. Esto que voy a hacer, esta innovación, ¿realmente me va a dar frutos? ¿Realmente me va a mejorar mi producto para que yo pueda venderlo y lograr mejores ingresos? ¿O va a ser aumentar costos para nada? Bien, y esto, la propuesta de negocio, es todo esto que venimos hablando. La propuesta de negocio es un documento, es escribir que lo que pienso hacer para convencer a mis socios, convencer al dueño de la empresa, convencerme a mí mismo, convencer a mis clientes, ¿sí? La propuesta de negocio es eso, es escribir. Y la propuesta de negocio puede ser porque alguien me la pide o porque, o sea, alguien me pide que la haga o porque yo la quiero hacer porque quiero saber de qué forma y quiero saber si lo que estoy pensando realmente me va a llevar a buen puerto. Las propuestas de negocio solicitadas son las que me piden los clientes. Las no solicitadas son las que yo creo para mí mismo, ¿sí? Y estas tienen un carácter más general, porque aparte me van a servir después para generar el marketing. Yo armo una propuesta de negocio y a partir de esa propuesta de negocio puedo armar mi plan de marketing. ¿Y de qué consiste una propuesta de negocio? Bueno, esto sería una propuesta de negocio muy formal, muy estructurada, un poco lo que tienen que armar ustedes, les vuelvo a repetir, para el trabajo integrador de la otra materia. Diseñar una página con un título, agregar un índice, escribir un resumen ejecutivo de qué se trata ese negocio que quieren armar, explicar qué problema resuelve el producto que ustedes están ofreciendo, qué precios piensan que puede tener su producto y los términos y condiciones, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a vender. Y el punto 5, compartir la experiencia, es qué es lo que van a hacer. Acá es donde explican qué es lo que hacen. El caso no explican, la muelo, la embolso en paquetitos más chicos, porque de esta forma el consumidor puede hacer un uso más óptimo del producto.